Miren, vamos, ya se nos pasaron casi 15 minutos, pero vamos a tratar de ser más puntuales. Quiero que pongan atención. No se mira. No, licenciado. Sí se mira. Se volvió a cortar. Yo sí lo veo, licenciado. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo, licenciado. ¿Lo miran, jóvenes? Sí. No, licenciado. No, licenciado. No, Lick. Yo no lo miro, Lick. No se ve. Ahorita sí se ve la imagen, Lick. ¿Lo miran ahorita o no? Sí, licenciado. No, licenciado. Sí se ve. No, Lick, no se ve nada. Licenciado. No. No se mira. Bueno, entonces, los que miran el documento, pues siéntanse privilegiados. Los que no, pongan atención y lápiz en mano, porque yo les voy a ir explicando y les voy a ir dictando. Si no, no salimos, porque yo me voy a poner a jugar con esto, tratar de que le llegue y terminamos la clase y no vamos a realizar absolutamente nada. Los que les llegó el documento, pues en buena hora. Ahora los que no, pues lápiz en mano y pongan atención. De todos modos, lo de hoy va a ser el principio es un repaso de estos tres elementos. Miren pues, cuando hablábamos sobre la discriminación y nos referimos al sexo, discriminación por sexo, el documento o la diapositiva que tenemos a la vista nos dice, al referirnos a la discriminación por género, anoten ahí los que no tienen no se les mira el documento, anoten ahí discriminación por género. Esta discriminación por género, jóvenes, puede ser por ser género homosexual, por ser lesbiana, por ser heterosexual o por heterosexual no, porque prácticamente es la regla. Entonces, por ser bisexual, por ser homosexual, por ser lesbiana, eso es el género. El género nos remite a cada uno de esos aspectos de carácter sexual. Entonces, entendemos que es por género, es toda la distinción, es la exclusión, es la restricción en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho por género. Puede ser género masculino, género femenino, puede ser por género heterosexual, puede ser por género de una lesbiana, puede ser por género bisexual, homosexual. Bueno, cuando hablamos de la discriminación por sexo, consiste en tratar a una persona de manera no favorable por el sexo de la misma. Por ejemplo, alguien llega a solicitar un empleo por tratarse de que es homosexual, es bisexual, es gay, entonces, si se le trata con ciertos sesgos, estamos aplicando lo que es la discriminación por género. Y esa discriminación por género nos estamos refiriendo a una discriminación por sexo. Entonces, la discriminación por identidad de género, por transgénero, por lésbicos, homosexuales, bisexuales, pueden realizar reclamaciones por discriminación sexual. En otras palabras, eso de reclamaciones es porque pueden iniciar acciones de tipo legal por la discriminación por sexo o por el género del sexo que ellos pertenecen.
Sigamos. La discriminación por religión, jóvenes. No tenemos por qué perdernos. Yo les mencionaba a ustedes el caso de los judíos que estaban en San Juan La Laguna. Ellos realmente fueron expulsados de ahí de San Juan La Laguna y fueron trasladados aquí a Santa Rosa de Lima, Chiquimulía, por sus propios aspectos doctrinarios de la religión que ellos profesan. Entonces, la discriminación religiosa consiste en tratar a una persona o un grupo de manera no favorable debido a sus creencias religiosas. Aquí podíamos nosotros mencionar lo que es el antisemitismo. Ustedes pueden anotar ahí, el antisemitismo se refiere a la discriminación, se refiere a la hostilidad o a perseguir a las personas por aspectos religiosos. Ese antisemitismo se refiere a aspectos de carácter de prejuicio, de carácter social, por la discriminación por aspectos religiosos. Aquí teníamos lo que era la historia, el resumen del grupo de judíos que estaba en Chiquimulía. Dice, en el informe 2016 sobre la libertad religiosa, es un resumen, continúa, en el año 2014 sobre la supuesta discriminación por parte de la población local en San Juan La Laguna, en Panajachel, Sololá, contra el grupo de judío ultra ortodoxo. Esto de ultra ortodoxo, anoten ahí qué significa lo ortodoxo. Es que significa un seguimiento fiel sobre los principios y sobre la doctrina que cumplen unas normas o prácticas tradicionales que generalizadas y aceptadas por la mayoría como adecuadas en un determinado ámbito. Esto de los principios doctrinarios, principios ortodoxos, se refiere específicamente a ese seguimiento doctrinario leal, fiel, que tienen sus seguidores judíos y que se aplican en determinados lugares o ámbitos donde ellos se encuentran. Eso es lo ortodoxo. Pero sea la discriminación por parte de las personas que viven en San Juan La Laguna en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no coinciden en cuanto a sus prácticas religiosas, es lógico. Ellos practican sus religiones mayas, sus costumbres, sus tradiciones, su cosmovisión, mientras que estos ultraortodoxos tienen sus propias doctrinas y sus propios principios, en donde tuvieron que ser trasladados a Santa Rosa de Lima, acá en Santa Rosa de Lima, aquí en lo que es Chiquimulía. Bueno, acá quiero que me pongan atención porque esta fue un aspecto que se dio en una de las secciones en donde hablábamos sobre la discriminación racial. ¿En dónde están los orígenes de la discriminación racial? ¿Por qué surge y cómo se da y por qué? Hablábamos en una de las clases que los grupos arias en Europa, estos eran realmente discriminativos por cuestiones de raza. ¿Por qué? Porque ellos se creían superior a otras razas y las consideraban de otro tipo de inferioridad. Estos grupos arios se consideraban entonces como superiores a otra raza. Por ahí tenemos los que son los aspectos de carácter doctrinario. Ahora, para ir aclarando la temática, fíjense pues, la discriminación racial es un concepto que puede identificarse con el nombre de racismo, perteneciente entonces o relativo a la raza. Yo acá hice un pequeño cuadro. Puse raza que es relativo al racismo.
y puse también el otro cuadro que es el aspecto racial. Entonces partamos de algo que lo racial es todo lo relativo a la raza. Entonces, la raza es lo racial. ¿Y en qué consiste entonces el racismo? Partamos de algo. El racismo, jóvenes, es una ideología, noten, basada en la superioridad de etnias unas sobre otras. Ese es el racismo. Y hablamos, recuerden ustedes, con los grupos arias o los arios. Entonces, el racismo es una ideología basada en la superioridad de unos grupos sobre otros, o sobre un grupo étnicos sobre otros. Recuerden ustedes cuando hablábamos sobre la conceptualización del término indio y el término ladino, y decíamos que son unas conceptualizaciones de carácter ideológico, que estos surgen a través de las conquistas de la época de la colonización de parte de los colonizadores. Entonces, también el racismo son conceptos ideológicos con ciertos estereotipos que los vamos a ver adelante aquí, en donde el racismo entonces es una ideología basada en la superioridad de etnias unas sobre otras. En otras palabras, es sostener la superioridad de un grupo de inferior, de un grupo étnico real o supuesto frente a los demás. El racismo, una ideología de un grupo étnico superior a otro. Entonces, el racismo, jóvenes, lo podemos unificar con esa ideología como una doctrina basada en mitos, en estereotipos y prejuicios de superioridad de una cultura sobre otra. El racismo, entonces, es una ideología, es una doctrina basada en mitos, en estereotipos, de prejuicios y de superioridad de una cultura sobre otra, sobre ciertos grupos étnicos. El poder económico, el poder político o simplemente el etnocentrismo. ¿En qué consiste el etnocentrismo? Es cuando nos referimos a la discriminación por razas. Y este etnocentrismo nos dice que radica fundamentalmente en la interpretación del comportamiento de razas. Puedo preguntarles, nos referimos a una discriminación racial y nos referimos específicamente a esa interpretación del comportamiento de las mismas. Sencillamente nos estamos refiriendo al etnocentrismo de los grupos étnicos. Entonces, la discriminación étnica es un género muy específico, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales, nacionales y o cualquier otra que la asocie con un grupo que comparte una herencia en común. Aquí nos surge lo que es el apartheid, que lo vamos a ver, y el antisemitismo. Entonces, ¿en qué consiste el antisemitismo? Esta es la discriminación que se da en esos grupos raciales por hostilidad y por los prejuicios que marcan la discusión sobre este tema a mediados del siglo XX. ¿Por qué notamos el apartheid? El apartheid es un sistema, es una organización,
de unificación de aspectos eminentemente normativos en donde se busca la segregación o bien la división de un grupo social africano de negros con el grupo de blancos. Ese es el apartheid. Y que tardó 30, 40 años en solucionar el problema de esa segregación social o bien de esa división que existía en el África. Bueno, si tienen alguna duda, pues le entramos. Entonces, aquí como consecuencia, eso ya lo vimos, como la consecuencia de la discriminación no se da en un solo sentido, sino que es exclusiva de un solo aspecto. Se presenta en una diversidad de límites cuando hablábamos de los grupos de raza, religión y sexo. Aquí, pero se puede excluir de diferentes formas, por muy simples e inofensivos que parezcan, por enfermedad, aspecto físico, timidez, etc. Y así podría mencionarse innumerables aspectos. Por lo tanto, se ha considerado como discriminación todos los actos que excluyan, distingan dichas acciones, que se anulen o menoscaben los principios de libertad, de igualdad y goce y de ejercicio. Entonces, con respecto a ciertos los países por la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, aquí, este es un instrumento realmente de carácter internacional que vela para que se suspendan o se vayan eliminando todos los aspectos de la discriminación racial. Este aspecto les va a llegar en el documento número 3. Habla entonces, dice, vamos a verlo. Siendo esto un mandato internacional y compromiso de respetarlos por los países parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación social. El compromiso del gobierno con respecto a la firma de los acuerdos de paz, las peticiones del sector indígena de emitir una ley en contra de la discriminación, surge entonces sus efectos y se hace una reforma al Código Penal por medio del decreto 57 de 2002 del Congreso de la República, donde se crea el artículo 202 bis del Código Penal. Miren, aquí hay un concepto. Les voy a explicar, por ejemplo, el día del examen, en el primer examen, se les preguntaba a ustedes, no sé si ya lo vimos, se les preguntaba a ustedes con respecto qué trajo consigo, qué fue lo que trajo consigo la lucha entre la URNG y el Estado de Guatemala. Sí, todos me contestaron el acuerdo que se dio entre la URNG y el Estado de Guatemala, los convenios de acuerdo, señores, pero la pregunta del millón era, ¿qué fue lo que surgió a la vida jurídica esos acuerdos? Sí, fueron los acuerdos, todos me lo pusieron. Pero ¿qué fue lo que surgió y lo que lo trajo a la vida jurídica? No es trampa ni es mala fe de la pregunta, sino que sencillamente tenían que anotarme ahí que era la firma. Y esa firma fue lo que dio vida jurídica a los acuerdos de paz. La firma de los acuerdos de paz. Sí, fueron los convenios, los acuerdos de paz, pero no me pusieron la firma. Entonces no surge a la vida jurídica. Por lo tanto, el día del examen se les va a notar que se entiende por discriminación toda distinción. Es la exclusión, restricción o preferencia basada por motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, puntos suspensivos. Señores, fundamento legal. Me pueden poner que el decreto 57 de 2002. Perfecto.
Pero yo les estoy preguntando a ustedes la fundamentación. Entonces, artículo 202 bis del Código Penal. Estamos. Pero si yo les pongo a ustedes otra definición de discriminación, y ustedes me van a poner que es el artículo 200 bis del Código Penal, está mal. Porque la otra definición que tenemos anteriormente, que la vimos, habla sí de la exclusión, habla de la discriminación, habla de muchos aspectos, pero lo está analizando y lo está estudiando. Yo les pregunto entonces a ustedes, si no es esta conceptualización, esta definición que viene en el examen, entonces, ¿qué artículo me van a poner? ¿En qué se van a fundamentar ustedes para decirme en dónde, cómo y cuándo aspectos fácticos de esa definición? No es trampa. Si yo les pongo esta definición de discriminación, artículo 200 bis, Código Penal, perfecto, 4 puntos, 10 puntos, 5 puntos. Pero si es otra definición de las que hemos venido analizando y estudiando, entonces, ¿en qué se van a fundamentar ustedes? Yo se las dejo a ustedes para que me la interpreten. Pero como estamos en clase, sencillamente se basa en principios y en aspectos de carácter eminentemente doctrinarios. Entonces me pueden anotar ustedes ahí, me fundamento en doctrina, me fundamento en principios, sí, pero no en el 202 bis del Código Penal, porque la fundamentación para eso está tipificado en el código. El que no recibió esta clase, pues entonces me imagino que va a tener mala la pregunta. Es como en uno de los exámenes privados. Se le preguntaba al estudiante, mire, por favor, sáqueme su código administrativo. Sacó toditas sus leyes y no le apareció el código administrativo. Fíjese, licenciado, que no lo traje. ¿Y dónde lo dejó? En el carro. Vaya a traerlo. Tiene 3 minutos. Regresa de la luz y le dice, licenciado, cuando mi esposa me estaba sirviendo el desayuno, dejé el código en la mesa. Yo no sé si fue, pero el código administrativo no existe. Existen leyes administrativas, pero no código administrativo. Entonces, mejor ser sinceros en el examen o decir, si me puede replantear la pregunta. Porque ustedes estudiaron, pero nunca vieron un código administrativo. Entonces, sencillamente, licenciado, me va a disculpar, pero yo estudié, yo nunca vi un código administrativo. Bueno, le queda catedrático a reírse, ¿no? La pregunta la tiene buena. Y seguimos con el examen. Un estudiante me decía, licenciado, ¿usted por qué se ríe? ¿Por qué se ríe de mis preguntas? Me dijo, así. El joven estudiante en el examen, en el privado. Yo le digo, le voy a decir por qué me río, le dije. Porque usted me recuerda cuando yo me estaba examinando, le dije. Porque yo estudié, le dije, como estudió usted, le dije. Y continuó el examen. El tipo ganó 5-0, el patojo. Había estudiado. Yo me reía. Y cuando lo estábamos calificando, muchacha, conmigo ganó. Con vos ganó. Conmigo. O sea, ganó con los 3. Yo le dije, yo me río, le dije, porque yo me recuerdo, le dije que yo contestaba como usted me está contestando, le dije. Es que realmente cuando alguien ha estudiado, da gusto examinar al estudiante. Pero cuando no ha estudiado, hay que agarrarlo de la mano y llevarlo para que conteste lo que uno quiere. Pero hay un momento en donde realmente ya no se puede ayudar. Entonces, sigamos. Ya les expliqué que no hay sesgos ni mala fe de parte de las cátedras donde se están examinando.
porque solamente le dan una leída y se van a examinar y no estudiaron a profundidad. Porque si yo encuentro una definición en donde no encuentro el fundamento, yo digo, ¿en dónde? ¿En dónde está esto? Porque la ley regula otra conceptualización. Y como no la encuentro, le pongo en principios y en aspectos doctrinarios. Hay que buscar salidas, pero salidas de tipo elegante, porque el examen es un examen técnico, es un examen que se evalúa el léxico técnico profesional. No vayan a decir que meto, no me vayan a decir que pongo el recurso de apelación, en el administrativo, que pongo un amparo. No, señores, se interpone. Es cuando el léxico técnico jurídico florece en un examen técnico profesional y da gusto examinar al estudiante. Pero si el estudiante no estudió, puede ir a probar a ver cómo es el examen. No, hombre, no vaya, mejor, no pierda su tiempo. Prepárese y entre en el examen. Sigamos. Bueno, aquí tenemos, vamos a ver. Aquí tenemos lo que son los tratados internacionales cuando hablamos de aspectos referente a la protección, que no se dé la discriminación. ¿Qué instrumentos internacionales tenemos? La Constitución Política de la República. Tenemos el Convenio 169, tenemos la OEA, la Organización de Estados Americanos, tenemos los derechos humanos, tenemos el Pacto de San José. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que inventarse aspectos sacados de la manga que el catedrático tampoco se los ha puesto. Recuerde que les está hablando de instrumentos internacionales. Entonces le habla de la OEA, de la ONU, le habla del Pacto de San José, del Convenio 169, pero si se está refiriendo a leyes internas, jóvenes, vámonos a los convenios. Convenios sobre los derechos humanos, los convenios relacionados firmados con los acuerdos de paz, con la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, tenemos que estar en sintonía. Pero para todo ello, ustedes tienen que estar en clase. Porque pueden tener los documentos y todo, pero es necesario que estén en clase para que el catedrático los vaya orientando. Ustedes tienen la ley sustantiva y la ley adjetiva penal, pero si ustedes nunca van a ir a ver un debate, si ustedes nunca van a ir a ver una audiencia de primera declaración, aunque ustedes, es cierto que ustedes saben el aspecto eminentemente doctrinario y las leyes y la teoría y los aspectos teóricos. Pero para poderlos manejar y para poderlos interpretar y hacer un buen examen, hay que ir a las audiencias, a los tribunales. Hay que ir a cómo se desarrolla, por ejemplo, un debate oral y público. La primera declaración, ¿por qué lo ponen dentro de las primeras 24 horas de su aprehensión a que declare? ¿Qué es lo que el juez intima al fiscal para que haga la imputación? Estos términos, el juez intimo al fiscal para que haga la imputación que está haciendo referencia. ¿Y en qué diferencia hay entre una intimación y una imputación? Hay que saber. Es como cuando el catedrático le pregunta al estudiante qué diferencia hay entre una huelga y un paro. Si el estudiante nunca leyó el código, anda mal. La huelga es de trabajadores y los paros son de los patronos, jóvenes. Eso tiene que enseñárselos el que le está dando a ustedes laboral. Sigamos. Si no, nos salimos de esto. Dice, aquí tenemos lo que es la referencia al artículo 202 bis del Código Penal. Eso ya lo vimos. Ustedes denle una su leidita antes del 16 de abril, que el 16 es el examen. Aquí habla cuál es la pena que se da en una discriminación, cuál es la multa, cuándo es que se agrava. Entonces, eso lo tenemos aquí. Y como el examen prácticamente es la mayor parte es teórico, entonces se agrava la pena en tal momento. Y la multa es de tanto.
¿Y qué es lo que va a resolver el juez ante eso? Está resolviendo el delito de discriminación de un hecho que se dio en determinado lugar. Y para el efecto, el juez se fundamenta en su resolución del artículo tal por el tal hecho y que aplica tal a tanto de pena y de tanto de multa. ¿Y por qué? Por tratarse que es un funcionario público el que cometió el hecho delictivo. Eso ya lo vimos y sigamos. Bueno, aquí tenemos una de las clases. Aquí tenemos lo que era la lucha por la discriminación. Tranquilos, no se preocupen. Miren, anoten ahí. En el módulo 3 que les va a llegar, tenemos este tema en la página 46 y en la página 47. Lucha por la discriminación, ver módulo 3, páginas 46 y 47. Yo puntualmente les he hecho un pequeño resumen al respecto. Al indígena se le ha discriminado en diversos tipos y formas, sexuales, religión, racial, cultural, etc. Por lo que acertadamente, aquí ustedes pueden escribir el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de la discriminación de la siguiente forma. Aquí ustedes tienen el documento. ¿A qué es lo que hace referencia? Uno, para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica. Esto nos lo está remitiendo un documento de carácter interno. Ahora bien, por su parte, con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, principalmente lo que estamos viendo, el gobierno, anteriormente, como no se habían firmado los acuerdos de paz, hoy decimos, el gobierno ha tomado las siguientes medidas o debe de tomar las siguientes medidas de conformidad al documento que les va a llegar. Yo les anoté ahí, promover ante el Congreso de la República, sí, esa creación de la creación del artículo 402 del Código Penal. Promover la revisión ante el Congreso de la República, todos los convenios y los acuerdos. Divulgar ampliamente los derechos de los pueblos indígenas. Promover la defensa eficaz de esos derechos. No se los he conceptualizado cada uno de ellos porque no terminaríamos la cátedra el día de hoy. Entonces luego tenemos la protección contra la discriminación. ¿En dónde la vamos a encontrar si nosotros la hemos venido analizando con los instrumentos internacionales? Se los anoté ahí. Ver página 47, página 48 del módulo 3. Protección contra la discriminación, páginas 47 y 48. Dice, el tema es más amplio, pero yo he sido más puntual en resumirlo. La discriminación es condenada y tiende a protegerla la legislación internacional en materia de derechos humanos. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Hasta les tengo acá el artículo 8, que regula en el numeral 1 la creación de un comité y continúa especificando que para que ustedes terminen de leerlo. Tenemos lo que es la Asamblea de la ONU de 1971 como el Año Internacional, año para combatir el racismo y la discriminación racial. En 1978 se celebró la primera conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminación racial. Con lo expuesto se determina que ha sido preocupación internacional dictar los instrumentos jurídicos necesarios
con el fin de proteger a la persona humana en contra de la discriminación. Se puede preguntar en el examen. Mencione un instrumento de carácter internacional que ha velado por los derechos humanos y que ha tratado de erradicar la discriminación racial. Señores, entonces tenemos la Organización de Naciones Unidas, tenemos el Pacto de San José, tenemos el Convenio 169. Entonces, con uno que ustedes mencionen, prácticamente internacionales. Tienen la pregunta excelente. Pero si mencionamos de carácter internacional, tenemos recuerden ustedes cuáles mencionamos de los acuerdos firmados, de acuerdo a la firma de los acuerdos de paz. Tenemos también la Constitución Política de la República de Guatemala. Si yo les menciono la Constitución, es posible que les voy a pedir la fundamentación, dónde está y en qué artículo. También ya lo vimos. Yo ya les di varios artículos. Bueno, luego vamos a entrar a lo que es el apartheid. Ya les mencioné en qué consiste, pero hoy vamos a verlo más ampliamente para que ustedes tengan conocimientos generales, culturales de este instrumento jurídico. En el documento que les va a llegar, está en la página 49 y 50. Bueno, el Partido Nacional en esa época en África aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Imagínense ustedes. Así empezó el sistema de segregación racial o bien separación racial sudafricano, conocido como el apartheid, que en lengua africana significa separación, segregación. ¿De qué? De los negritos y de los blancos. ¿Qué era el apartheid? Básicamente radica en la separación total entre blancos y negros, negando incluso la existencia de esta última raza. Imagínense que a través de ese instrumento se negaba la existencia del grupo negrito, de esa raza. Se prohibió a los negros votar, compartir habitaciones y espacios, e incluso vetó el matrimonio entre blancos y negros. Eso de vetar, pues, no lo aprobó. Vetó el casamiento entre blancos y negros. Sudáfrica otorgaba privilegios a la minoría blanca y discriminaba a la población negra que tenía menos derechos. Entonces, el apartheid fue un conjunto de leyes que establecía un sistema desigual y discriminaba a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. ¿Cuáles fueron entonces las causas del apartheid? Las causas, un gran fanatismo de los blancos. Fue cimentado por una minoría que se adueñó del poder en 1948 e hizo del apartheid una política oficial de Estado, alegando la necesidad del dominio y del control de los blancos entre razas inferiores de menor grado de desarrollo y civilización. ¿Quién creó el apartheid? El sistema fue practicado en Sudáfrica durante los siglos de los colonos blancos de origen neerlandés, o sea, también de los africanos. Sigamos. Entonces, ¿en qué consiste la segregación racial? Lo que hemos venido hablando. La segregación es la separación de los distintos grupos raciales en los diversos lugares y ámbitos de la vida colectiva, diaria, colegios, restaurantes, etc., para acceder a bienes o servicios. La segregación racial. Ahí le puse unos puntos suspensivos para que ustedes continúen con la lectura. ¿Qué tiempo duró? Duró 30 años de discriminación y más de 40 años del apartheid. Ahora bien, nos preguntamos,
¿Por qué muchos mencionan a Nelson Mandela? ¿Quién fue Nelson Mandela? Fue un activista, un abogado, fue un político, fue un filántropo sudafricano que presidió su país de 1994 a 1999. Él, la mayor parte, creo, de su vida permaneció preso. ¿Por qué? Por luchar y conquistar y disminuir, quitar, revocar el mentado aparte. Él luchó en contra de todo ese segregacionismo de carácter social y político. Nelson Mandela, respeto internacional por solidarizarse por los derechos humanos, la paz, las relaciones entre razas, la igualdad de género, los derechos de los niños, la justicia social y contra la pobreza. África, en su sistema racista, existía una política oficial en que una minoría blanca dominaba y explotaba a la mayoría negra. En 1972 quedó excluida, fíjense ustedes. En 1972 África quedó excluida de los Juegos Olímpicos del Múnich. En el 44 surge el sistema que designaba la política de segregación racial y de organización de territorio aplicada sistemáticamente. ¿Cuál era el objetivo? Separar las razas en el territorio de carácter jurídico, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca era dominante, la raza negra fue relegada a pequeños territorios marginales y autónomos y privada de la ciudadanía africana. Bueno, aquí entramos que al finalizar la Guerra Fría, escuchen, todos ustedes casi en todas las cátedras, principalmente en sociología, han escuchado al finalizar en qué consistía la Guerra Fría. Al finalizar la Guerra Fría finaliza, vamos a ver, la Guerra Fría se da en primer lugar en Estados Unidos con la Unión Soviética por aspectos eminentemente de carácter económico, sociales y políticos. Y finaliza la Guerra Fría cuando se da la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, al finalizar la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, iniciando la Guerra Fría al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por eso, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenemos lo que es la Guerra Fría, que se inicia entre Estados Unidos y el bloque occidental liderado por la Unión Soviética. Entonces, se dio el fin del apartheid por medio de negociaciones en 1991, terminando el proceso con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de la República de Sudáfrica, dando a la población negra sus derechos o logrando dar a la población negra sus derechos civiles y políticos. Entonces, ahorita tenemos que haber terminado. Bueno, es necesario hacer un análisis en la época del apartheid africano y la situación del indígena guatemalteco que objetivamente se le ha segregado, negándole el derecho al desarrollo, a la educación, a la salud y al trabajo. Situación esta que debe de cambiar tareas que le corresponden a todos los sectores activos del país, principalmente al sector indígena, político y gobierno, con el fin de abrir los espacios necesarios al sector indígena para su participación en el desarrollo económico, político y social del país, tratando de minimizar la exclusión a este sector de la sociedad guatemalteca. En otras palabras, entonces, el apartheid se ha disminuido, se ha quitado, se ha eliminado, logrando con ello
las grandes conquistas de carácter social, económico, político, civiles y políticos del pueblo africano con la llegada de Nelson Mandela. Bueno, jóvenes, y por último tenemos la Defensoría Maya, que está en el documento en la página 50 a la página 54. Un joven, creo que la vez pasada me dictó en qué consiste la Defensoría Maya. Sugnel, Tufnel, Castagnel. Yo no sé sinceramente lo que estoy diciendo, pero lo que entiendo que estoy diciendo algo sobre la Defensoría Maya. Un joven de la cátedra me dijo, licenciado, mire, la Defensoría Maya es esto. Vine yo y traté de anotar. Si alguien está ahí me va a corregir si está bien escrito o no. Bueno, pues, miren, la Defensoría Maya, yo les puedo explicar en qué es, qué institución es, a qué se refiere, qué trata, cuáles son sus objetivos, cómo es que se conformó. Hay muchos aspectos que yo les puedo decir, pero quiero ser más puntual con esta institución, con lo que yo les voy a ir leyendo y les voy a ir explicando. Miren, la Defensoría Maya es una organización de las comunidades del pueblo maya de Guatemala. Su misión es promover y defender los derechos del pueblo maya, es decir, de los grupos étnicos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de la población guatemalteca en general, principalmente para la construcción de un nuevo Estado multicultural, multiétnico y plurilingüe. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de estas defensorías mayas? Yo le puedo dar la definición en donde hablamos de la naturaleza, hablamos de sus características y hablamos de todo, pero vamos a ir dándole puntualmente. Su naturaleza es un ente autónomo con acciones y definiciones políticas. No es lucrativo, no depende del gobierno, no es un instrumento ni forma parte de algún partido político. Es posible que se les ponga en el examen, se trata de la institución que no tiene funciones lucrativas, no tiene definiciones políticas, no depende del gobierno y trata del establecimiento de proteger los grupos multiculturales. Jóvenes, nos estamos refiriéndonos a la Defensoría Maya. No me vayan que es el Ministerio Público, eso no es. No me vayan porque es que la defensa pública penal tampoco. Uno defiende y el otro acusa. Esto es diferente. Por eso es necesario que estén presentes acá en la clase. Porque cuando en el día del examen no la recibieron, andan buscando a qué nos estamos refiriendo y me ponen algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y me di cuenta en el examen que la mayoría de los que les fue un poco de 15 para abajo es de los que no han recibido las cátedras. Porque es necesario que estén para que ustedes reciban la orientación de las instituciones que nos estamos haciendo referencia. Alguien que no ha llegado a clase, yo les hablo sobre las consultas populares por las explotaciones mineras y les pregunto a qué instrumento jurídico nos estamos refiriendo para la protección. Entonces, si él nunca ha llegado a clase, me va a poner que la Constitución Política de la República de Guatemala. O me puede poner otro instrumento del cual no tiene absoluta nada. Puede tener algo de relación, pero no es la puntualidad que nosotros estamos refiriéndonos. Entonces, es un espacio de unidad y convergencia política de representantes de comunidades lingüísticas, de organizaciones, de asociaciones y de autoridades mayas, de estudiantes, de profesionales técnicos, científicos. Entonces, ¿cómo se conforma? La conformación maya está conformada por ancianos, hombres, mujeres y jóvenes, quienes trabajan e impulsan propuestas de cambio profundas en su filosofía, en su doctrina y en su composición del Estado, en la visión de que las generaciones futuras puedan convivir con equidad política, economía y social y aspectos culturales, de manera que haya respeto y conocimiento mutuo de su historia y de su identidad, principalmente de esa defensoría que debe darse a los grupos mayas, de los grupos xincas, garífonas y de los grupos ladinos. Sigamos. Los objetivos: asesora, acompaña y tiende a resolver problemas de las comunidades mayas aplicando el derecho maya y
accesando a los tribunales de justicia para hacer efectiva la aplicación de la misma. En otras palabras, dentro de los objetivos, con la creación de los grupos de las asesorías mayas, nos tiende a decir cuál es la pena máxima que puede darse ante ellos. ¿Hasta dónde ha coadyuvado a los aspectos de carácter jurídico de investigación y a resolver problemas penales con el Ministerio Público? Sí, en efecto, ha coadyuvado a resolver ciertos tipos de problemas, a disminuir la carga de trabajo del Ministerio Público. Entonces, promover la participación política del pueblo maya por medio de propuestas políticas, económicas, sociales, legislativas, constitucionales, jurídicas, para disminuir la discriminación y el racismo en el país. Hablábamos con el catedrático que imparte Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, en cuanto a explicarles la aplicación del derecho consuetudinario, el derecho de costumbre, cómo es que lo aplican los pueblos indígenas con el derecho interno nacional. ¿Cómo es que se debe de aplicar? ¿Cuál es la pena máxima de los pueblos indígenas? No es solamente esa cuando se le da con chicote, ¿verdad? Le pegan y los castigan. También existe el otro delito el cual ellos tienen que darle cumplimiento cuando las penas son mayores. Promover la participación política del pueblo maya por medio de propuestas políticas y económicas. Entonces, luego tenemos generar conciencia sobre los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, estableciendo mecanismos para su efectivo cumplimiento por parte del Estado y la sociedad guatemalteca. Aquí tenemos el aspecto relacionado con la estructura y principios de trabajo. La Defensoría Maya es una organización de las comunidades de los pueblos mayas. Sus procesos sociales son orientados a lograr el empoderamiento de las comunidades del pueblo maya. Lo que yo les mencionaba, en la justicia maya actual, ¿cuál es la pena máxima? Si se ha encontrado una persona que ha cometido 5 o 6 veces el delito de robo, el delito de encubrimiento, el delito de hurto, y ya la sociedad maya ya no lo soportan, entonces la pena máxima de ellos es agarrarlo y lo destierran. Que vaya a cometer otros hechos delictivos a otro lugar, pero ellos lo sacan de sus comunidades. Las autoridades indígenas son elegidas por la propia comunidad. Existen muchos estereotipos, es cierto, prejuicios en cuanto a la aplicación de las sanciones que se dan en la justicia indígena. Sí, porque hay muchas quejas que hay violaciones a los derechos humanos, que las penas que se dan son muy drásticas, que las penas son muy violatorias, que perjudican físicamente bueno, pero esa es la pena, esa es su forma de aplicar su justicia, su pena, como deben de aplicarla a través de ciertos actos basados en el derecho consuetudinario. Entonces, el sistema jurídico maya, el derecho maya, es un sistema jurídico que contiene un conjunto de normas vinculadas lógicamente entre sí, surgido de la necesidad de establecer un orden social y de regular la conducta humana en el marco de las relaciones sociales. Jóvenes, alumnos, allí nos vamos a quedar y terminamos lo que es el módulo número 3 que se les va a hacer llegar en el transcurso de estos días. Por último, quiero decirles que tenemos, creo, la última clase que es el miércoles. Y ese día vamos a ver lo que es el módulo número 4. El módulo número 4 vamos a hablar sobre lo que es la asimilación. Vamos a hablar sobre el etnocidio cultural, las formas de asimilación y las formas de etnocidio. Vamos a ver si miramos lo que es genocidio también, que es muy diferente a lo que es el etnocidio cultural. Y en qué consiste es la asimilación. Eso lo miraremos el próximo día de clase.
que es el día miércoles, creo que es miércoles, ¿cuánto? 20. El miércoles, ¿cuánto tendríamos? 20, cabales, 20. Sí, vamos a ver, sería el día miércoles. Permítame, quiero ver algo. 20. A ver. Sí, aquí tenemos una guía. Sería el día. Sí, aquí tenemos. El día miércoles es presencial. Miércoles 20 presencial, porque ya entramos el viernes, ya el viernes creo que es la declaratoria de huelga, pues sí, y entramos a la Semana Santa. Si hay alguna duda, estamos a la orden. Si no, nos miramos el próximo día miércoles a la misma hora, solo que en diferente lugar. Pasen feliz noche, jóvenes. Feliz noche, doctor.